Imagina la historia de un universitario recién graduado que va a iniciar en su primer empleo. Al principio, es probable que comience ganando un salario base promedio. Por lo general, muchos de ellos no tienen conocimientos financieros, lo que terminan gastando su dinero desmedidamente en ropa, comida, salidas con amigos, etc. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, esta persona comienza a darse cuenta que su salario no es suficiente para cubrir sus gastos y no le alcanza para muchas otras cosas que desea. Además, no tiene ahorros ni inversiones. No sabe cómo manejar su dinero, por lo que terminará endeudándose fácilmente y posteriormente tendrá muchas dificultades para pagar sus facturas. Esto conlleva a que esa persona pueda vivir una situación financiera complicada y se dé cuenta que no tiene la educación financiera necesaria para tomar decisiones informadas y manejar su dinero de manera efectiva. Sus deudas se seguirán acumulando y al no tener ahorro de emergencias, como resultado, su futuro financiero será incierto y lleno de dificultades, lo que se puede convertir en un camino sin salida. Este problema es común en muchas personas que no tienen educación financiera. La falta de conocimiento y habilidades financieras puede llevar a decisiones imprudentes, deudas acumuladas, falta de ahorro y problemas financieros a largo plazo. Por lo tanto, es importante educarse primero para poder tomar decisiones informadas y asegurar un futuro financiero próspero. En el libro El arte de hacer dinero, de Mario Borghino, nos brinda una guía práctica con herramientas para desarrollar habilidades financieras y lograr con éxito las metas planteadas. En este libro nos presenta 10 consejos fáciles de aplicar en nuestra vida cotidiana. Consejo número 1. La educación financiera es vital. Borghino enfatiza la importancia de la educación financiera y su aporte en la toma de decisiones financieras más informadas. El autor recomienda aprender sobre finanzas personales, negocios y estar en constante actualización. Consejo número 2. La mentalidad es importante. Mario afirma que tener una mentalidad enfocada en el éxito financiero es crucial para lograrlo. Esto implica creer en ti mismo, en tus habilidades y en tus objetivos, así como tener la capacidad de superar obstáculos y aprender de los fracasos. Consejo número 3. Aprende a ahorrar. Esto no solo significa gastar menos dinero, sino gastarlo sabiamente. Para ello, la mejor manera que plantea Borghino es estableciendo un presupuesto y reduciendo gastos. Establecer un presupuesto implica analizar los ingresos y gastos para saber el dinero disponible y la cantidad que se está gastando en las diferentes áreas. Para hacer un presupuesto, se debe tener en cuenta todos los gastos, desde los fijos, como la renta o la hipoteca, hasta los gastos variables, como salidas y entretenimiento. El objetivo es tener un balance de ingresos y gastos que permita ahorrar dinero para proyectos a largo plazo, como la compra de una casa, entre otros. Una vez que se ha establecido un presupuesto, es importante reducir gastos para tener más dinero disponible para ahorrar. Borghino sugiere comenzar por analizar los gastos variables y buscar áreas donde se pueda recortar. Por ejemplo, se puede reducir el gasto en comida al cocinar en casa en lugar de comer fuera. También se pueden buscar formas de reducir los gastos en entretenimiento y salidas o buscar opciones más económicas. Otra estrategia para reducir gastos es eliminar los gastos innecesarios. Por ejemplo, se puede cancelar una membresía de un gimnasio que no se usa o reducir el gasto en compras de ocio. Estos pequeños ahorros pueden sumar con el tiempo y permitir tener más dinero disponible para ahorrar. Consejo número 4. Crea un plan financiero. El autor sugiere que debemos crear un plan financiero a largo plazo que incluya objetivos específicos y plazos de tiempo para alcanzarlos. Esto te ayudará a mantenerte enfocado y motivado en tu camino hacia el éxito financiero. Este plan debe ser realista y adaptado a las necesidades de cada persona. Aquí te damos una breve guía para iniciar un plan financiero. 1. Define tus objetivos financieros. 2.
Establece plazos y prioridades a cada objetivo. 3. Analiza tus gastos e ingresos y limita aquellos gastos innecesarios. 4. Establece un presupuesto mensualmente. 5. Establece un plan de ahorro. 6. Si tienes deudas, enfócate en reducirlas lo más pronto posible. 7. Haz un plan de inversión. 8. Haz constante seguimiento, revisión y ajuste de tu plan financiero, mes a mes. Consejo número 5. Invierte sabiamente. Borghino se refiere con esto a hacer elecciones inteligentes con el dinero y no tomar riesgos innecesarios. Estas son las estrategias de inversión que menciona. Invierte en acciones de empresas sólidas, con buenos fundamentales y siempre piensa en el largo plazo. La inversión en bienes raíces genera muy buenos ingresos pasivos, aunque ésta implique un mayor capital inicial. Los fondos de inversión son una buena forma de invertir en una cartera diversificada de acciones y otros valores. Invertir en un negocio puede ser una forma rentable de ganar dinero, pero es una inversión un poco más arriesgada. Sobre estas dos últimas estrategias, Borghino aconseja a los inversores investigar cuidadosamente los fondos y el negocio previamente y asegurarse que se adapten a su perfil de inversión. Consejo número 6. Sé perseverante. La importancia de la perseverancia en el camino hacia el éxito financiero es crucial. El éxito financiero requiere tiempo y esfuerzo, a pesar de los obstáculos y desafíos del camino. Consejo número 7. Mantén una actitud positiva. Enfocarse en el éxito financiero es clave para lograrlo. Esto implica estar dispuesto a aprender y crecer, tener confianza en tus habilidades y creer en ti mismo. Consejo número 8. Conviértete en un líder en tu área. Borghino aconseja que debes ser un líder en tu campo y trabajes para destacarte en lo que haces. Esto puede ayudarte a aumentar tus ingresos y lograr el éxito. Consejo número 9. Mantén una buena relación con el dinero y no permitas que te controle. Esto implica no obsesionarte con el dinero y aprender a utilizarlo sabiamente para mejorar tu vida y la de quienes te rodean. Consejo número 10. Mantén un equilibrio en tu vida. Por último, con este consejo, recomienda que dediques tiempo a tu familia, amigos, pasatiempos y actividades que te gusten, ya que esto ayuda a mantener una perspectiva saludable de la vida. Definitivamente, Mario Borghino nos ha dejado una invaluable guía a través de su libro para desbloquear todo nuestro potencial financiero y a adoptar mejores hábitos para lograr el éxito. ¿Qué estrategias o consejos del libro El arte de hacer dinero te inspiró más? ¿Te gustaría aplicar alguna en tu vida? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si encuentras esta información valiosa y crees que puede ayudar a otros, te invito a compartirlo con tus amigos y seres queridos. Juntos, podemos inspirar y educar a más personas.